Fernando Vega, él fue asambleísta constituyente, milita actualmente en algunas organizaciones, entre ellas el Foro de Defensa de la SUAY. Fernando, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Pues acabamos de escuchar al presidente, dice que su gestión ha sido un éxito rotundo en estas primeras semanas en las que ha asumido la presidencia de la República. Nos gustaría conocer cuáles son sus lecturas. Estamos a poquísimas horas de cerrar este 2023. ¿Cómo estamos despidiendo este año? Muy buenos días, Rosana, y a la radio y a todos sus escuchas. Bueno, a mí me parece que eh, estamos en un momento en el cual es muy difícil evaluar y darle la razón al señor presidente, ¿no? En realidad, estamos cerrando un año que yo diría ha sido un año muy complicado, muy duro para los ecuatorianos, que es el acumulado histórico de varias décadas de acciones equivocadas y de omisiones. Mm, Hoy vivimos los frutos, el escenario, la situación resultante de no hacer bien las cosas y de no haberlas hecho. En un mes y en un año, poco más, eh, para el cual ha sido elegido el presidente Noboa, es imposible realizar aquellas declaraciones que él hace. Es decir, todo el mundo sabe que no va a poder revertir este escenario largamente construido y destruido, ¿no? Y que debe enfocarse, yo concuerdo con aquellos analistas que deben enfocarse en dos o tres cosas, eh, no con miras a reelegirse necesariamente, o no tampoco con miras a no reelegirse. Es decir, de lo que se trataría es de ver qué es lo posible. Lo posible, lo indispensable es, en primer lugar, resolver el problema económico. La ley que acaban de formularse y aceptarse apenas sirve para ir atendiendo las necesidades más elementales de la administración pública y estabilizar y reactivar la economía, etcétera, es un tema de largo plazo. Podríamos decir que si se logra que no empeoren las cosas y haya alguna pequeña recuperación, podría estarse sentando las bases, incluso para su reelección, ¿no es cierto? Si es que la reelección tiene como objetivo hacer transformaciones profundas de la estructura de la economía y de la sociedad ecuatoriana. Si es solo para radicalizar y profundizar el modelo empresarial, neoliberal, financiero, evidentemente no estaríamos en el camino correcto. El segundo tema es el tema de la violencia, evidentemente, que pasa, como ya los análisis lo muestran, por una serie de muy complejos temas, ¿no? Yo creo que el Ecuador está, quiero hacer una brevísima comparación, lo que está pasando en Israel con lo que pasa en Ecuador frente a la violencia, ¿no? En Israel la violencia está bajo tierra, está enterrada en túneles, y me parece a mí que el bombardeo a la población civil no resuelve el problema de la violencia que está bajo tierra. Lo mismo podemos decir del Ecuador. Todas las actividades que se hagan sin inteligencia, sin saber exactamente lo que hace, que se va descubriendo sobre el terreno y tal y cual, requiere de tiempo, pero también requiere de todo eso que ya se ha dicho, de sanear Pero además, las propias Fernando, instituciones quizás del... todos
Pero además, Fernando, quizás todos estos cambios que exige en este preciso momento el país pasan esencialmente por una voluntad política. Claro que hay problemas económicos, claro que hay problemas quizás de otras necesidades, de profesionalización, etcétera, 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 pero esencialmente pasa por una voluntad política para la toma de decisiones. Y generalmente estas voluntades políticas están a menudo sometidas a procesos electorales. Vamos a ir nuevamente a una consulta popular. Para el 2025 nuevamente estaremos eligiendo presidente o presidenta de la República, Asamblea Nacional. Es decir, todas estas voluntades generalmente se sujetan a estos temas políticos y las decisiones que deben tomarse simplemente no se toman. Bueno, el problema es, ya lo han dicho, ¿por qué habla tan poco el joven Noboa? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no sabe? Porque no tiene nada que decir y aparenta una sabiduría estratégica donde el silencio es parte de la estrategia de combate a la delincuencia, por ejemplo, ¿no? Luego el discurso es un discurso autocentrado, es decir, en las palabras que le acabamos de oír, es un discurso autorreferencial. Hay esperanza en el Ecuador porque yo soy joven y estoy en la presidencia. Vean mi ejemplo, tengan esperanza, ¿no? Me parece que ese discurso es muy autocentrado, ¿no? Muy desde... no todos los ecuatorianos pueden ser tan exitosos como lo ha sido el señor Noboa, que procede de una clase absolutamente privilegiada. No es la condición de estos muchachos que hoy están intentando entrar a la universidad, cual muchos se quedarán fuera, de todos esos sectores abandonados a de educación, etc. Es decir, el problema es mucho más grave, no se resuelve ni siquiera el problema del país mejorando las élites y la burocracia en general del Estado, que no existe una burocracia eficiente y decente, ¿no? Entonces, el problema es mucho más serio y creo que si los ecuatorianos no nos comprometemos, si desde los territorios locales no saneamos el tejido social, no recuperamos las articulaciones locales, si no intervenimos en política, si no reformamos la política, que no existen partidos políticos, si no creamos nuevos partidos políticos, si no preparamos gente, es decir, no vamos a tener milagros, ni Noboa ni nadie que hubiera llegado al poder va a hacer milagros. Lo estamos viendo con el tema de la hidroelectricidad. Si no hemos hecho lo que hay que hacer, si no tomamos precauciones, etcétera, y nos quedamos en discursos y a veces un poco ilusos, poco aterrizados, bueno, vamos a vivir o con cortes seguidos de inundaciones. Es decir, por ejemplo, en ese aspecto, la naturaleza me está dando a mí la razón de análisis que hemos hecho en años pasados sobre la necesidad de tomar decisiones sobre cómo se gestiona el agua de esta región tan importante para el país en cuanto a lo que significa agua-energía, ¿no? Entonces, me parece a mí que necesitamos tomar conciencia. Yo estuve haciendo unos garabatos sobre el Día de los Inocentes, ¿no? Y yo decía que la palabra inocencia significa no hacer daño, ¿no? Viene de esa raíz de no hacer daño. Pero ahora resulta que en general hacemos daño, no solo desde la política, desde la tecnología, desde la sociología, desde todos los ámbitos, incluso ahora los niños, los adolescentes, que teóricamente son inocentes, sin embargo, se están educando ya en un tal clima de violencia que ya no son inocentes, ya no tienen esa bondad natural, ¿no es cierto?, del ser humano que
que, que es propia del don de la vida y del don de Dios, ¿no? Hoy el deterioro ético, el deterioro de los valores nos lleva a una crisis que no solo depende tampoco de las autoridades que nos gobiernan, ¿no? El tema de la justicia, ya se ha mencionado ese tema, es un tema urgente, pero desgraciadamente no está solo en manos de eso del Ejecutivo. Ese es un tema donde la función judicial, ¿no es cierto?, debe tomar cartas en el asunto para autodepurarse. Es decir, si las propias Fuerzas Armadas no se depuran, si la policía no se autodepura, si la universidad no se depura, si, es decir, no puede ningún presidente, si la asamblea no se autodepura, que está, yo digo, llena de lumpen de los partidos políticos, de los restos del naufragio de la política, son quienes están legislando con excepciones, por supuesto, pero en su mayoría hay un lumpen correísta, hay un lumpen de otros partidos, que son quienes no están ahí para buscar el bien del país, sino para negociar sus intereses muy particulares y personales. Ahora, Fernando, ¿cuánto cree usted que efectivamente pueda aportar una nueva consulta popular? Hay una propuesta en diversos temas, uno de ellos precisamente el tema de algunas modificaciones en el ámbito de la justicia, pero creo que hemos tenido consultas y consultas y consultas. ¿Cuánto en este momento, en esta coyuntura económica, política, de inseguridad, podría aportar una nueva consulta popular? Yo tengo muy poca esperanza de que la consulta, primero, vaya a consultar sobre aquello que se debería consultar. Es decir, no se le va a consultar al pueblo temas que si el objetivo principal es reelegirse a como dé lugar, no se van a preguntar cosas que luego involucrarían tomar decisiones que pueden ser contrarias a esa voluntad de reelegirse, ¿no? No creo que se toquen los temas fundamentales. Se tratará de ganar con preguntas intrascendentes a las que todo el mundo, por su obviedad, va a decir que sí, porque de eso se trata, de ganar la consulta, y entonces de poner preguntas facilonas y que no resuelven nada, ¿no? Será un gasto inútil. Si se preguntan cosas serias, evidentemente deberíamos caminar hacia, a ver, si el presidente fuera serio, convocaría. Hoy hay tantos analistas serios. Yo veo en las radios, en la televisión, hay gente con criterio que sabe, que puede dar un aporte sobre cuáles son las reformas urgentes y cuáles son las prioridades y cómo se debería hacer. ¿Por qué el presidente no genera en este año una propuesta, un debate nacional para hacer una real evaluación del funcionamiento de la Constitución y de las instituciones, y se generan una serie de propuestas de reforma del Estado, de la Constitución, de las instituciones, consensuadas y de acuerdo con las necesidades del país, ¿no? Pero sacarse de la chistera del mago las preguntas que van a resolver el país, me parece a mí que tampoco va a dar resultado, ¿no? Ya lo vimos con las consultas populares de todos aquellos que la hicieron para ganarlas, que no han resuelto nada. Yo creo que en los temas de la seguridad, los temas de la justicia, los temas de la descentralización del Estado, los temas de anticorrupción podrían ser temas serios que deben ir a la consulta, ¿no? Pero claro, todos ellos. El tema me parece a mí que uno de los temas a que debe enfrentar el presidente es la focalización de los subsidios a los combustibles. No puede decir, no dan las matemáticas, ¿no es cierto?, para salir de la crisis del país cuando existe un subsidio generalizado a los combustibles que beneficia incluso al crimen organizado, ¿no es cierto? Entonces, me parece a mí que hay temas que hay que afrontarlos. Si no,
a lo mejor no los afrontas y dices, no va a haber revisión de esto porque me quiero reelegir. Entonces seguiremos pateando los verdaderos problemas del país para el futuro. Y de lo que estamos viendo es que si hacemos una evaluación del proceso que nos ha llevado a la crisis actual, vamos a ver que de presidente en presidente las cosas se han ido empeorando. Después del festín de la abundancia de los primeros años de correísmo, vino la mesa no servida del señor Lenín Moreno. El señor Lenín Moreno dijo que no dejaba mesa y ahora el señor Noboa puede dejarnos hasta sin piso donde poner la mesa. Es decir, si no se toman las medidas, y en eso los ecuatorianos tenemos que aceptar que no podemos pretender seguir queriendo vivir en la abundancia y en el facilismo Ahora aquí, Fernando, hay algunos está difícil. cuestionamientos también de parte de diversos sectores, ¿no? Decimos, acabamos de vivir, de enfrentar el país, si no me equivoco, la séptima amnistía tributaria a quienes no pagan sus deudas y esto pasa por los grandes grupos económicos. Entonces, algunos sectores se preguntan y dicen, bueno, ¿por qué el pueblo ecuatoriano tiene que someterse a este tipo de situaciones? Incremento del agua potable, incremento de la luz eléctrica, incremento ahora en el servicio del transporte, cuando cada cierto tiempo se les perdona a los evasores o a quienes no quieren pagar miles de millones. Con esta nueva amnistía se habla de que sería entre 2.500 y 3.000 millones de dólares que se les estaría nuevamente perdonando. Bueno, eso es parte de lo que no se ha hecho y se hace mal. Es decir, si esta solución del perdón de intereses se vuelve ya recurrente, eso es fomentar precisamente la evasión de impuestos. Yo no pago impuestos porque sé que a la vuelta de la esquina, dadas las circunstancias de crisis del fisco, me van a volver a perdonar los intereses de la deuda. Y entonces, evidentemente, esa es una costumbre reiterada y un hábito que es absolutamente injusto, porque perdona precisamente a los que más tienen, a quienes deben cumplir con sus deberes tributarios, ¿no? Y entonces se cargan esa omisión de seriedad del Estado para recuperar y de la seriedad de las élites para pagar impuestos, se recarga en definitiva sobre los pobres, ¿no? Y entonces, claro, el escenario que viene luego sigue siendo peor y obviamente esto tensará y calentará las calles porque no cabe duda que este régimen permanente de injusticia social genera, genera esa violencia de gente desesperada porque no tiene lo elemental, que ve que a su lado crecen negocios pantaurélicos y que no aportan al Estado lo que deben aportar. Entonces viene la tentación y a veces no se puede dejar de entender que la violencia de las calles, que como tampoco es portadora de un proyecto que se refleje un partido político serio, que tenga propuestas alternativas serias y que logre el poder de manera seria, pues resulta que también la bulla, la laraca, la violencia desatada en las calles, tampoco aporta a una solución, porque en todo caso lo que dicen, no estamos de acuerdo, pero no tenemos propuestas constructivas desde la sociedad, desde la localidad. Y a mí me parece que el Ecuador va de tumbo en tumbo porque mmm, no podemos, es decir, la gobernabilidad se vuelve muy complicada, tanto para quienes se autodenominen o se sitúen en la llamada derecha o los que sean más del centro de la izquierda, ¿no? Porque cualquier medida que se tome para intentar resolver los problemas estructurales y profundos del país genera oposición o en los señoritos que no quieren pagar más o
en aquellos que son más pobres y que las medidas, desgraciadamente, porque no hay planificación y no hay focalización, terminan afectando a los más pobres, ¿no? Entonces, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, como dice la canción, ¿no? Sí, cualquier medida, y es tan grave el síndrome de estado fracasado en el que nos encontramos, que cualquier medida, como pasa con un enfermo que tiene malos riñones del corazón, los pulmones, del hígado, cualquier medida para mejorar un órgano termina posiblemente afectando a los otros, ¿no? Pero Y además todo entonces, esto pasa también, Fernando, porque hemos conversado aquí con varios analistas, ¿no? Y en el tema económico, por ejemplo, todos los analistas con quienes hemos podido conversar aquí en este mismo espacio coinciden en que no hay un norte, que todavía no se sabe a dónde mismo va el presidente Noboa con su política económica para resolver los problemas. Hay algunas acciones calificadas como parches, estas leyes urgentes enviadas a la Asamblea Nacional para aprovechar la coyuntura del pacto que les ha dado una mayoría junto al correísmo y a los social cristianos. Tampoco hay un norte en materia de seguridad. Acabamos de hablar previamente a este diálogo con Arturo Torres. No se sabe qué mismo es el Plan Fénix, a dónde va, cómo opera. Es decir, todavía no hay un norte y además el presidente tiene un cortísimo tiempo para gobernar y para la toma de decisiones, pero escuchándole un poco a usted también vemos que no hay una participación activa del ciudadano, no hay un involucramiento por parte del ciudadano que le lleve en este caso al gobernante a tomar también ciertas decisiones o al menos controlar también ciertas decisiones. es que hay que construir un norte de manera colectiva, es decir, ¿cuál es la propuesta de país que tenemos? Hubo este intento de refundar incluso el Ecuador con la Revolución Ciudadana, pero ya vimos que ahí pues el norte se torció, ¿verdad? Se frustró, se cerró esa ventana de posibilidad porque no se hicieron bien las cosas, ¿no? Porque recaímos en los viejos vicios de la politiquería, del arribismo, de la vanidad, de la prepotencia, etcétera, etcétera, y de la corrupción, ¿no? Que viene de largo también. Entonces, ¿qué país queremos? Ese es el problema. Somos un país que tiene una variedad, una riqueza, una diversidad enorme y no tenemos la capacidad de sentarnos a consensuar, a conversar y a definir. No debe ser tan imposible hacerlo, ¿verdad? Pero claro, cuando los egos y los intereses y los desintereses, ¿no es cierto?, de la ciudadanía y del Estado no confluyen hacia un proyecto constructivo. A mí me parece que hay un lineamiento general, un norte de Noboa por su extracción social, por sus amistades y relaciones. Vemos que hay un alineamiento, podemos decir, con el eje norteamericano, con el eje empresarial, con el discurso que ya tan desgastado y que no dio ningún resultado con, con Lazo de atraer capitales de extranjeros, etcétera. Ahí nos topamos con el tema de la inseguridad jurídica existente en este país, ¿no? Voy a poner un ejemplo en Cuenca. Bien, en Cuenca el presidente nos halaga con que vamos a ser sede de un encuentro importante, etcétera, etcétera. Pero tenemos en nuestra cabecera, en la almohada, la amenaza del extractivismo minero. Y si el tema de la inversión de capitales en el Ecuador va a ir simplemente para decir también con Novo a la minería, va porque va, entonces ya sabemos cuál es el norte, ¿no? Es decir, que se profundizara en el Ecuador la línea de inversión para producir riqueza a través del extractivismo minero y de la entrega de lo poco que va quedando del país a capitales extranjeros que dejan además poquísimo dinero para las arcas fiscales y un enorme impacto de pasivos ambientales,
que amenaza precisamente con la con lo que interesa a la comunidad, con el bienestar y el futuro de la comunidad. Estoy poniendo solo un ejemplo, ¿no? Todavía no sabemos los ministerios corruptos también, el Ministerio de Minería, todo lo que ocurre en el entorno minero está lleno de corrupción, de coimas públicas, de estrategias de penetración que se saltan por encima la voluntad del pueblo, las consultas populares, etc. Entonces, si se sigue imponiendo sin diálogo, sin conversación, con los intereses de la población, entonces se va a ir consolidando un modelo neoliberal extractivista, colonialista, ¿no es cierto?, que seguirá expulsando gente migratoria del campo. Es un tema pendiente de todos los gobiernos, es cuál es la respuesta para ese Ecuador biodiverso, bioproductivo, ¿no es cierto?, que puede no hacernos ricos y acumular dinero en pocas manos, sino realmente generar alimentación sana, variada para el país, para poder exportar excedentes, hacer incorporación tecnológica adecuada, etcétera, etcétera. Pero todo de acuerdo al tamaño y al ritmo que nuestra naturaleza puede darnos, ¿no? Y estos afanes de enriquecimiento, de acumulación progresiva de capital en las grandes empresas, vemos en Cuenca. Yo digo, ¿para qué se van los migrantes a Estados Unidos? ¿Para que cada día se construyan más moles en Cuenca? ¿Para que cada día los nuevos templos, el nuevo símbolo de la sociedad de consumo, ¿no? Donde los pequeños productores, los pequeños, aquellos que realmente nutren nuestras plazas de productos, donde vamos a regatearles a ellos unos centavos, mientras que vamos a gastarnos con tarjetas de crédito en los moles. Son comportamientos que muestran que no tenemos una idea clara de a dónde queremos ir y cómo queremos resolver los problemas. Bien, Fernando, queremos agradecerle por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes, deseándoles un feliz año en lo que de nosotros depende y en nuestro entorno, porque a pesar de las nubes negras que nos amenazan, pues si perdemos la esperanza y dejamos de luchar, estamos perdidos. Tenemos que seguir insistiendo. Ojalá los ecuatorianos seamos capaces de construir un modelo consensuado para el desarrollo y el gobierno de este país. Muchísimas gracias, Fernando. Igualmente para usted, que efectivamente sea un 2024, ojalá mejor para todos y todas. Son las 8 de la mañana con 28 minutos.